hardware. El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El Lean no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Last Planner System es una metodología. Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar Lean. Esta sigla de BIM ya ha evolucionado bastante. Hoy en el podcast de construedu.com. ¿Se puede aplicar robots en los procesos constructivos? ¿Qué beneficios se puede lograr al aplicar la robótica en la construcción? ¿Es factible lograr una construcción sustentable gracias a la aplicación de los robots? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Helsinki, Finlandia, y hablar con Fernando de los Ríos, CEO de Hyperion Robotics, empresa que está revolucionando la construcción impulsada por la robótica e impresiones 3D. El día de hoy, Fernando nos comentará todo sobre la robótica en la construcción y cómo desde Hyperion están impulsando una verdadera transformación. Bienvenidos al podcast de construedu.com. Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de construedu.com, y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Lean Construction, IPD y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. ¡Comencemos! Hola Fernando, bienvenido al podcast de Construedu. Hola David, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Igualmente agradecido por tenerte, y yo sé que el día de hoy va a ser una plática de muchísimo valor. Para las personas que aún no te conocen, ¿quién es Fernando de los Ríos y cómo iniciaste en el mundo de la robótica? ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu persona, Fernando? Perfecto. Bueno, de nuevo, gracias David por la invitación. Otra vez soy Fernando de los Ríos, soy uno de los fundadores y el CEO de Hyperion. Hyperion es una empresa basada en Finlandia, donde hacemos automatización con robots, impresión 3D y materiales sostenibles para la industria de construcción. Yo soy de Lima, de Perú, pero como mencioné, soy basado en Finlandia, donde tenemos un equipo muy diverso de varios países del mundo. Mi background, mi experiencia es en negocios, es lo que estudié al principio, y he estado en el mundo de los startups ya por varios años. Y en el mundo de la robótica y construcción, tal vez unos 7 años ya, donde vi, como conversábamos antes, Davis, que había un potencial muy importante en la industria, en el sector construcción, porque tal vez han habido muchos cambios incrementales, pero no hay gran transformación con respecto a los procesos de construcción, que han sido los mismos por muchos años, ¿no? Además, construcción es la industria menos automatizada del mundo, y es una de las más grandes. Entonces, por ahí es donde va el tema de robótica, de automatización, cómo podemos implementar robots, sistemas automatizados e inteligentes en los procesos que normalmente son muy manuales, que toman mucho tiempo y lamentablemente en algunos casos son peligrosos, ¿no? Así fue más o menos como decidí investigar un poco, trabajar con expertos en la industria, y ahora estoy en ese sector que es muy interesante. Sí, perfecto. Yo coincido contigo plenamente, porque vemos que construcción representa el 13% del PIB global, en Latinoamérica el 7%, por tanto somos una actividad muy incidente en el desarrollo de los países y de todo a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, no es posible que estemos en la cola peleando la baja, la digitalización y la productividad, y es necesario hacer estos cambios. Así es que igualmente considero contigo que hay múltiples oportunidades, y qué interesante saber que has podido ver en construcción una oportunidad donde podamos mejorar y automatizar los procesos.
para entrar un poco al contexto de la conversación de hoy, ¿cómo podemos entender en términos generales la robótica? ¿Cómo la podemos definir? Como te decía, mi experiencia es en negocios, pero poco a poco he ido tal vez conociendo y aprendiendo los temas más técnicos. Y bueno, la robótica es una de las partes de lo que nosotros hacemos y es básicamente el uso de sistemas automatizados como robots industriales, los muy conocidos brazos robóticos, por ejemplo, que están exacto, que están en las fábricas de autos, como las fábricas de Tesla, por ejemplo, que están llenos de estos brazos robóticos. Y normalmente se han utilizado para actividades que son repetitivas y muy simples, y es lo que tiene sentido, ¿no? Es también donde construcción requiere muchos cambios, donde se tienen que, por ejemplo, poner ladrillos, ¿no? Un proceso de construcción con ladrillos que normalmente se hace a mano, fácilmente se puede hacer con robots. Por ejemplo, cuando tenemos que construir una casa, también se puede hacer con robots a través de impresión 3D, con distintos tipos de sistemas. Hasta el mantenimiento de edificios se puede hacer con robots, donde podemos, por ejemplo, limpiar los vidrios de los edificios sin necesidad de poner en peligro a las personas, ¿no? Entonces hay muchos beneficios de implementar sistemas robóticos, sistemas automatizados, ya sea incrementar eficiencias, velocidad y obviamente lo que mucho la industria está interesada es en ahorrar costos, ¿no? Pero algo muy importante es también la parte de riesgos, ¿no? Que por no automatizar con robots, se pueden generar muchos riesgos en la vida de las personas. Entonces, esa es otra parte interesante que tal vez luego podemos tocar, cómo evitar accidentes. Al final, si el robot se cae, nadie murió, entonces no hay problema. Pero sí, esos son algunos puntos. Genial. Y bueno, comentaste, por ejemplo, que hay una gran variedad de robots. Por un lado, comentaste el tema de los brazos robóticos. No sé si existe una categorización de los tipos de robots que se pueden implementar. Por ejemplo, yo me imagino que los brazos robóticos debe ser una categoría. Creo que hay robots donde, al margen que formen parte no de construcción, me parece que son autónomos. Hay otros que se controlan con control remoto. No sé si podemos profundizar un poco para entrar poco a poco al contexto y a la aplicación de la construcción. Sí, sí, claro. Bueno, si hablamos de los distintos robots que están siendo utilizados en construcción, ya existen estos robots que arman paredes de ladrillos, por ejemplo. Hay una empresa muy conocida en Australia que hace esto. Luego hay robots que están siendo utilizados principalmente para monitoreo, y luego esto hace una comparación de los modelos digitales con lo que se está construyendo, así que es muy interesante. Tal vez muy pronto en Latinoamérica, y ya se usa en Estados Unidos, en Europa, vamos a ver estos robots que son autónomos que van, por ejemplo, en orugas y se van moviendo en la zona de construcción, en el mismo proyecto, para identificar si hay, por ejemplo, errores, simplemente para comparar con los modelos digitales y también para ver si pueden haber potenciales accidentes, ¿no? Dónde están las personas dentro del proyecto y ese tipo de cosas, ¿no? Luego están los robots como de Boston Dynamics, que también se están utilizando en construcción. Recién están ingresando. También se utilizan como monitoreo por ahora, pero se pueden utilizar para llevar materiales, por ejemplo, y también para reemplazar algunas actividades que las personas hacen, ¿no? Hay un par de empresas interesantes también, que, por ejemplo, una está automatizando a través de un sistema robótico, reemplazando los andamios, ¿no? En lugar de hacer todo de forma manual, hay una empresa en Alemania que ha desarrollado andamio automatizado para que de forma más segura y eficiente se puedan trasladar los materiales, por ejemplo, ¿no? y las personas.
Y dos más te comento. Uno es la automatización de la producción de las barras de acero, de los sistemas con barras de acero, las armaduras que están en todos lados. Y eso se está haciendo con robots industriales, los brazos robóticos. Y por último, lo que hacemos nosotros, ¿no? El uso de robots industriales o de sistemas CNC para construcción con impresión 3D, ¿no? Esos son algunos de los sistemas y los distintos tipos de robots que he visto en mi experiencia. Genial, y suena interesante porque según lo que te voy escuchando, pues claramente existe una variedad de acuerdo, digamos, a los usos. Cada robot tendrá sus propios fines, pero también tiene sus propias ventajas y limitaciones. Pero lo que voy es que se está explorando, me parece, o se está explorando aplicaciones y seguramente a medida que vayamos avanzando va a haber cada vez más usos, más aplicaciones y eso va a permitir contribuir a las distintas etapas, actividades durante el proceso, ya sea de diseño, durante el proceso de ejecución de las obras o incluso de la misma parte de la operación y mantenimiento. Entonces, lo que cobra, me parece que hay un futuro de muchas posibilidades a partir impulsadas por los robots, lo cual me parece muy interesante. Ahora entrando ya a la aplicación de la robótica, digamos, a la construcción como tal, ya comentabas un poquito las finalidades de la aplicación de esta tecnología, por llamarlo así, en la construcción, y no sé si podemos ahondar, por ejemplo, en lo que mencionabas acerca de la seguridad, cómo los robots nos pueden ayudar en esto, y tal vez podemos encontrar múltiples otros beneficios a partir de su aplicación. Sí, no, totalmente. Algo, algo que hay que identificar es cuáles son los tipos de trabajo que normalmente generan ciertos riesgos o donde ponemos a las personas, ya sea a los obreros, hasta los técnicos, ingenieros, en posiciones o situaciones de peligro, donde tal vez no es necesario. Entonces, es importante identificar estos distintos aplicaciones. Un ejemplo es cuando tenemos que construir en las minas, por ejemplo, o en proyectos en zonas remotas, donde a veces las condiciones climáticas o la altura pueden ser problemas para la salud. O donde se están haciendo también ciertas actividades que pueden ser peligrosas, como manejar las barras de acero de refuerzo. Si alguien se cae, fácilmente puede tener un accidente y hasta morir. Entonces, es importante ver cómo podemos implementar el uso de robots, de sistemas automatizados para evitar este tipo de accidentes. A veces algo que es importante, pensando ya, por ejemplo, en los stakeholders, las empresas de construcción, es pensar también un poquito más en el largo plazo, ¿no? Porque se puede pensar, ok, la implementación de los robots puede ser un poco caro al principio, pero no se está tomando en cuenta qué pasaría si es que hay un accidente, ¿no? Esos riesgos a veces son un poco difíciles de contabilizar o monetizar, pero es importante tenerlos en cuenta a la hora de implementar este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, por ahí es que podemos incrementar y mejorar la seguridad y salud para empresas de construcción, para los desarrolladores, para los dueños de los proyectos, ¿no? Perfecto, y me parece muy interesante esa parte porque, de hecho, yo soy ingeniero civil, como te comentaba, y cuando nos forman siempre dicen, en obra todo es riesgo, así es que tienes que estar alerta y hay que estar al pendiente porque en cualquier momento puede aparecer, no sé, una maquinaria, o puedes pisar un clavo, o alguien te puede caer un material desde el 8º piso, no sé, entonces tienes que estar alerta para evitar eso, y por más que uno quiera evitarlo, porque esa es la intención de no perjudicar vidas humanas, en cualquier momento puede pasar un accidente. Uno en la actividad menos prevista surge cualquier tema y puede salir gente herida y muchas veces pérdidas humanas, ¿no? Entonces ya al implementar robots me parece que es muy interesante porque ya quitas ese riesgo, ese factor de poder estar jugando con la vida de una persona, ¿no? Pese a tener los riesgos de seguridad industrial que siempre se planea y se hacen en obra, pues siempre hay ese peligro latente, ¿no? Lo cual me pareció muy interesante. Y también me gustaría ahondar mucho en la parte que hace rato comentabas acerca de mejorar el tema o la sustentabilidad y la sostenibilidad a nivel medioambiental, ¿no? Porque sabemos que el concreto pues es el segundo insumo que se consume después del agua y eso genera muchísima producción de CO2 en la actividad mientras que se va elaborando el concreto.
ahí yo te quisiera consultar cómo así el concreto, o mejor dicho, los robots pueden ayudar a través de las impresiones 3D, haciendo más eficientes, o durante el proceso de fabricación de concreto. ¿Qué podemos ahondar ahí, Fernando? No, muy buen punto, Davis. Por la parte de sostenibilidad, repito lo que dijiste, el concreto genera 2.8 billones o 2.800 millones de toneladas de CO2 todos los años, y ese número sigue subiendo. Eso más o menos es 8% del CO2 emitido globalmente. Que es un número increíble, pero el concreto es algo tan necesario si es que constantemente estamos construyendo viviendas, infraestructura, distintos tipos de proyectos. Entonces, la gran pregunta es cómo hacemos para reducir estas emisiones que son son negativas, ¿no? Para la sociedad, para el ambiente. Y hay dos grandes formas por las que estamos combatiendo, por decir así, las emisiones. Y una es por la parte de materiales, el uso de materiales reciclados, y la otra es en la utilización de robots e impresión 3D para construir de forma más optimizada, ¿no? Empezando por la última, lo que estamos haciendo en Hyperion es integrar todo el proceso desde la parte de diseño hasta la producción, que es otro problema que tiene construcción, donde todo está totalmente desintegrado, ¿no? No hay gran conexión entre ingeniería, diseño y construcción. Entonces, al utilizar sistemas digitales y robots, lo que hemos hecho es diseñar estructuras que utilizan menos materiales, pero logran las mismas resistencias, las mismas fuerzas y distintas características que proyectos requieren normalmente, ¿no? Un gran ejemplo son cimentaciones. Cimentaciones están en todos lados, pero lo que hemos hecho es rediseñar estos grandes bloques de concreto de tal forma que podemos utilizar 75% menos materiales, que es mucho, es un gran ahorro en volumen de materiales. Y lo bueno ahí es que proporcionalmente podemos ahorrar en CO2, ¿verdad? Porque si sabes, por cada tonelada de cemento, que para los que no saben, cemento es uno de los componentes del concreto, por cada tonelada de cemento generamos 1 tonelada de CO2. Entonces, si proporcionalmente reducimos el concreto en 75%, estamos hablando de 75% en potenciales ahorros en CO2 por cada uno de esos bloques de concreto que tenemos debajo de edificios, de puentes, de infraestructura de energía y distintos tipos de proyectos, ¿no? Y la otra parte muy interesante es que estamos desarrollando y ya implementando con algunos clientes, es el uso de materiales reciclados, ¿no? ¿Cómo podemos reducir la cantidad de cemento y agregados vírgenes, se les llama, ¿no? Como arena, piedra chancada, piedra triturada, por materiales que normalmente son residuos para otras industrias, ¿no? Y algunos ejemplos son los relaves mineros, los residuos de la industria forestal, residuos de la industria del metal. Lo que hemos hecho es, hemos trabajado con distintas empresas en estos sectores para crear distintas mezclas de concreto que son más sostenibles y son imprimibles, ¿no? Entonces podemos combinar los beneficios de impresión 3D y automatización con robots y estos materiales reciclados para lograr productos que son mucho más sostenibles, eficientes, y ofrecer esto a nuestros clientes, ¿no? Genial, Fernando. Debo confesarte que para ti que te he escuchado me he sentido culpable, porque yo constantemente, obviamente, en la actividad constructiva, pues hay mucho concreto, y lo que siempre pasa es que existe mucho desperdicio durante ese proceso, porque desde el mismo hecho que te mandan desde planta el concreto que está viniendo siempre y a veces va cayendo del mixer o del camión concretero, y llega a obra, y pues estás vaciando y siempre no es preciso, ¿no? No es que todo el elemento cae perfectamente, empieza a caerse afuera, se va desperdiciando, o estás vaciando, hubo un exceso y eso tienes que botarlo para otro lado, e implementarlo. Obviamente uno quiere optimizar porque al final es economía o costo,
que quiere, digamos, Exacto. distribuirlo correctamente, pero al final, tarde o temprano, siempre hay desperdicios. Entonces, si tú me dices que un cubo, o, claro, un cubo de esto, de cemento, de concreto, representa un 75 o dijiste una tonelada, me parece, ¿no? ¿O estoy equivocado? Una tonelada de cemento equivale a una tonelada de CO2 producida. Ya. Y lo que te comentaba es que hemos diseñado una cimentación que utiliza 75% menos materiales. Solo para comentar ahí, David, puedes seguir después, pero tocaste dos puntos muy, muy importantes. Los desperdicios, donde con nuestro proceso es algo que prácticamente no existe, porque primero los desperdicios, lo menciono rápido, desperdicios y la alta precisión. Desperdicios vienen normalmente del concreto, pero también de los moldes, del encofrado. Y con impresión 3D no necesitamos encofrado. Entonces, aquí en Finlandia, ojalá algún día tengas la oportunidad de visitar, pero puedes ver en las calles, en las carreteras, que hay unos encofrados que son lindos, parecen arte. Da mucha pena que es madera y material que se va a enviar a la basura, ¿no? Entonces, en este proceso eliminamos el uso de encofrados que bueno, también como decías, es una parte importante del costo. Y por último, la precisión, que también mencionaste, es algo importante porque los robots producen lo que se diseña en el software, ¿no? Entonces, es ahí donde hay problemas de precisión también cuando hablamos de construcción humana. El error humano no se puede hacer mucho, ¿verdad? Claro, digamos que es parte de la traba y más bien gracias por la aclaración que me trae ahí un poco. No, Es no que te se me preocupes. pasa. Bueno, yendo un poco más acerca del toma de la aplicación de los robots, sabemos que ya vienes comentando que hay múltiples aplicaciones, distintos tipos de robots y demás, pero sin embargo, claramente todavía me parece que hay algunas limitaciones de esta tecnología para que sea muy masiva y demás. De acuerdo a tu experiencia que ya vas metido en esta actividad años, ¿cuáles crees que son las principales limitantes de aplicar los robots en las actividades constructivas? Otra pregunta muy buena y desafiante, diría yo, pero uno de los tal vez problemas que existen para empresas como la nuestra es el hecho de que construcción es una de las industrias más conservadoras que existen. Entonces, es todo un proceso convencer a las empresas de construcción, a las empresas que hacen elementos de concreto, a los dueños de los proyectos y tal vez a toda la cadena de suministro para que utilicen nuestros sistemas automatizados, nuestros productos optimizados, ¿no? Entonces, por un lado, hay un tema de educación, que este tipo de podcast, de webinars que estamos haciendo son excelentes para educar a la industria. Pero es muy importante trabajar con ingenieros, con los ingenieros de empresas de ingeniería, pero también de las mismas empresas de construcción y los dueños de los proyectos, para enseñarles que al final es un método distinto para lograr eh, el mismo o hasta mejores resultados con respecto a estructuras, ¿no? Otro tema es tal vez el hecho de que se puede ver de forma negativa que un trabajo un poco más manual o masivo que existe en construcción podría ser reemplazado por los robots, ¿no? Entonces también ahí hay un tema de educación, porque algo, si lo vemos por el lado positivo, como debería ser, estamos desarrollando trabajos que son altamente calificados, porque al final necesitamos gente para monitorear, para operar los robots, para operar todas esas, lo que llamamos nosotros las microfactories o las mini fábricas, ¿no? Que tienen componentes robóticos, pero necesitan gente que estén utilizándolas. Entonces, esa parte es importante, ¿no? ¿Quiénes van a ser los nuevos talentos que van a ir a la industria de construcción? ¿Cómo va a haber un cambio en los procesos que se hacen hoy, en los tipos de trabajos que se hacen, con estos trabajos un poco más altamente calificados, ¿no?
Y número 3, yo diría, de alguna manera, robótica, impresión 3D, son tecnologías, procesos que recién se están implementando un poco más, de forma un poco más avanzada en construcción. Entonces, algo que quieren ver las empresas es más proyectos, mayor evidencia de que estos proyectos son exitosos. Entonces, bueno, por ahí solamente tenemos el tiempo y tenemos que esperar a que la industria poco a poco vaya adoptando las tecnologías de forma más rápida, pero es uno de los retos, ¿no? Donde a nosotros nos preguntan cuánto duran las estructuras, cuál es la durabilidad de las estructuras que tienen, y hay formas de demostrarlo a través de pruebas, pruebas de laboratorio, pruebas de escala real. Pero obviamente no tenemos 50 años para probar que las estructuras siguen trabajando de forma estructural, ¿no? Y sí, Construedu.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Genial, y me parece muy interesante la parte inicial que mencionas. La verdad es que somos una industria muy conservadora. De hecho, yo cuando empecé a trabajar, escuché una frase que se me quedó muy arraigada y me la transmitieron bastante, que dice que en construcción siempre lo hicimos así y eso me ha funcionado y por qué debo cambiarlo. Y de hecho, cuando yo inicié y aprendí nuevas metodologías y demás, siempre uno quiere ahí pues con el ímpetu de cambiar y implementar. Y yo fui a mi obra, ¿sabes? Recuerdo, y le decía, apliquemos esto, pero me decía, ¿para qué? No hay necesidad, y eso sí en obras se soluciona. Y por más que uno quiera implementarlo, se da cuenta que la realidad es que no depende de uno nomás, depende de los jefes, de los encargados, y pues todas esas ganas de querer cambiar, es como que se vienen abajo, y como tú lo dices, el sistema de capacitar desde los altos mandos, gerentes de la empresa, direcciones de proyectos, incluso mismo ellos, por más que quieran aplicar, al ser una industria que depende de subcontratistas, de una gran cadena de empresas, como que te limitas. Entonces necesitamos hacer una fuerza para no solo cambiar a un agente, sino a los distintos agentes que realmente apuesten por ello. Y me cobró mucho sentido lo que mencionas. Y también quería añadir tal vez algo, no sé si ustedes lo evalúan, pero imagino yo que también muchas veces cuando nosotros hablamos a cualquier empresa o cualquier gerente con el cual he conversado y le digo, apliquemos esta nueva cosa, lo primero que también salta es, debe ser costoso. Y yo te pregunté, ¿qué tan costoso es realmente ahorita aplicar robots en la construcción? Que de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ves el tema económico? Excelente punto, Davis. Eso también puede ser uno de los retos, de las barreras que existen, porque yo diría al principio, tal vez cuando las empresas están empezando o cierta tecnología recién se está desarrollando, el costo probablemente va a ser mayor, el costo de implementación va a ser mayor. Entonces, las startups o empresas nuevas que están desarrollando estas tecnologías tienen que ir a tocarle la puerta a empresas que tienen la capacidad de inversión. Entonces hay ahí un pequeño desbalance porque esas empresas pueden pagarlo, pero tienes toda la burocracia que justo mencionaste desde un par de minutos de convencer hasta la persona que toma la decisión, hasta el que lo va a usar y los gerentes y todas las personas dentro de esa cadena. Y si vas a un pequeño, no lo puede pagar porque simplemente sus márgenes son muy pequeños y no tiene el dinero para hacerlo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es ver las formas de innovar también por la parte de modelo de negocio, de tal forma que las empresas no tengan que hacer una inversión muy grande al principio y tal vez pagar por la cantidad de producción que se genere, ¿no? Entonces, hay que ser también inteligentes e innovadores en la parte no solo en la tecnología, pero también en la parte de negocios, en cómo ofrecemos esto a nuevas empresas,
o hasta las mismas empresas grandes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que puedan adoptarlo de forma más rápida? Y pensando en cómo las empresas constructoras normalmente trabajan, eh, las empresas, las contratistas no compran la maquinaria, ¿verdad? Normalmente se alquila, ¿no? Como las maquinarias de construcción, normalmente se alquila para un proyecto. Entonces, si las empresas como Hyperion, como la nuestra, tienen la posibilidad de ofrecer la tecnología de esta forma, tal vez sería una barrera menos en lugar de hacer que haya una inversión muy grande. Y también pueden haber beneficios económicos a largo plazo, ¿no? Entonces es cuestión de ver cuáles son las formas, pero sí, es importante considerarlo. Perfecto. Y más o menos, pongámonos en el contexto de que, digamos, yo soy una constructora o una empresa metida en el rubro y quiero decir, ya, vale, estoy convencido, apliquemos los robots en un determinado proceso. ¿Qué cosas yo debo tener en cuenta a nivel de la empresa para realmente aplicar los robots? No sé si solamente es traer el robot, colocar el programa y ya se instala, o algunas consideraciones iniciales de algunos recursos que yo deba depender para implementar. Me imagino tal vez equipos, programas, temas de computación que puedan soportar eso. No sé qué nos puedas ampliar a nivel de recursos que sean necesarios. Sí, eso va a depender de la tecnología que se esté implementando y obviamente de la empresa que le esté ofreciendo, pero en nuestro caso lo que necesitamos es que la empresa esté dispuesta a hacer la implementación y ponga los recursos necesarios, ya sea recursos de gente o de dinero, para poder llevar estas microfactories al proyecto, eh, o, por ejemplo, hacer un pedido de un cierto número de cimentaciones optimizadas para que luego estas se instalen en el proyecto, ¿no? Por el lado de personal específico que se requiera, pueden haber ciertos requerimientos que van a ser ideales, pero al final la forma como pensamos el desarrollo e implementación de nuestra tecnología es para que cualquier persona lo pueda utilizar. Entonces, por ahí nosotros ofrecemos el entrenamiento, supervisión, entrenamiento, para que así no se tenga ninguna experiencia en robótica, no hay problema. Es más que nada tener las ganas y que las empresas pongan los recursos y obviamente convencer al cliente, ¿no? Convencer al cliente para que eso se utilice en sus proyectos, ¿no? Esos son algunos de los puntos a tomar en cuenta. Genial. Y me parece interesante y rescato, digamos, que son esas mini fábricas, ¿no? Entiendo que son muy necesarias para poder implementarlas, ¿no? Por ejemplo, cuando conversábamos eh, con invitados respecto a impresiones 3D, siempre necesitaban un lugar y un área establecido para que las impresiones, en este caso eran las que son del sistema porticado y colocan, pues necesitan tener un área establecido, unas condiciones para empezar a hacer su trabajo correspondiente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Bueno, ahora sí me gustaría entrar un poco más ya a tu empresa como tal y quisiera saber un poquito más acerca de ello y pues te haría la siguiente consulta. En Hyperion Robotics, ¿qué tipos de servicios ofrecen? Ya se estaba comentando, pero tal vez podemos ampliar un poco más acerca de todo lo que ustedes realizan y pues para que un poco más la comunidad que escuche el podcast los pueda conocer. Sí, lo que hacemos en Hyperion, lo que ofrecemos, normalmente estamos trabajando con empresas industriales o contratistas que están en proyectos industriales o de infraestructura. Podemos utilizar nuestra tecnología para construir todo tipo de elementos, pero estos son en los que nos hemos enfocado principalmente. Por ejemplo, construcción de cimentaciones para la industria de energía, de trincheras para el sector oil and gas, que también se puede usar para bienes de servicio público, sistemas eléctricos, por ejemplo, tanques de agua para la industria minera. Hemos hecho hasta arrecifes de coral para protección marina, estructuras marinas, distintos tipos de proyectos de infraestructura que es al final lo que quiere ver nuestro cliente, ¿no? Ahora, lo que nosotros ofrecemos es este servicio o solución de la microfactory, ¿no? O la minifábrica. Estas minifábricas
incluyen robots, ¿no? Que hemos estado hablando ahora de la robótica. El robot es una de las partes de la minifábrica, pero este robot funciona con nuestro software, con una parte de hardware que nosotros hemos desarrollado y obviamente con los materiales, ¿no? Son materiales especiales, ya sea concreto más tradicional o concreto a base de materiales reciclados, que es especial para impresión 3D. Entonces, dependiendo de lo que las empresas necesiten, podemos llevar la minifábrica al sitio, ¿no? En el mismo proyecto se puede tener ahí a un lado para producir los elementos. O si es que no es necesario, porque por ejemplo no estamos en una zona remota, podemos tenerla en una fábrica, en un galpón a ciertos kilómetros del proyecto y luego simplemente producimos y enviamos los elementos, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo, estamos trabajando con una de las empresas de construcción más grandes de Latinoamérica, que se llama Techint, y con ellos ahora pronto vamos a enviar una de nuestras minifábricas a un país en Latinoamérica que pronto será público, para producir cierto número de elementos, entre ellos cimentaciones y trincheras para un proyecto de energía. Y estamos haciendo lo mismo aquí en Finlandia, y también trabajando con otras empresas alrededor del mundo. Wow, qué interesante. Y me agrada saber que también hay iniciativas que, bueno, ya hay empresas que también están apostando por eso, parte de Latinoamérica, y pues esperamos que nos puedas comentar en su momento, Fernando, para poder saber cómo va el avance y poder un poco más conocer, y lo más importante, lo que se construyó, democratizar esto para que la nueva generación pues se ponga al día de estas nuevas tendencias y no esperar 20, 30 años para nuevamente implementarlo, sino más bien mejorar la industria rápidamente. Entiendo yo que la robótica tiene múltiples beneficios. No sé si nos puedes comentar algunos beneficios tangibles que han logrado en la aplicación, ya sea de la robótica o de todos los servicios que ustedes realizan en Hyperion, que tal vez nos puedas comentar, para un poco más ver los alcances y los beneficios de esta tecnología de un agente que ya viene operando como ustedes y pues ya tiene la experiencia de poder decir, esto hemos logrado. Sí, te doy un ejemplo bien tangible, diría yo, con una empresa que se llama Iberdrola, que es una de las empresas más grandes de energía en el mundo. Son de España, pero están en todo el mundo, incluido Latinoamérica. Con ellos hicimos un proyecto en el que nos dijeron, necesitamos que nos ayuden a optimizar las estructuras de nuestras subestaciones eléctricas. Y fue ahí donde rediseñamos este modelo de cimentación, que como les contaba es un cubo normalmente, ¿no? Una cimentación, una fundación es un cubo de concreto, rediseñamos esto de tal forma que ahora es como una especie de base de árbol o pirámide de Maya. Es una forma más orgánica, ¿no? Donde utilizamos solo un cuarto de materiales, ¿no? Ahorro de 75% de materiales. Entonces eso fue muy interesante para esta empresa. Hicimos todas las pruebas estructurales y fue todo exitoso. Y a la hora del proyecto, se trata de un proyecto de la subestación donde se necesitan 100 de estas subestaciones, ¿no? Y la comparación que tenemos fue que con nuestra tecnología logramos un ahorro en tiempos del 50%. Quiere decir que solamente la mitad del tiempo necesitamos para producir estas estructuras. Es algo muy interesante porque dependiendo del proyecto, esto puede ahorrar mucho en los overheads, ¿no? Los overheads, que son estos costos indirectos que normalmente son muy altos en los proyectos. Mientras menos tiempo estemos en el proyecto, podemos ahorrar mucho, no solamente en esa aplicación. Demostramos también ahorro en costos del 30%. La empresa pudo ahorrar 30% en ese proyecto al implementar nuestra tecnología. Luego, ahorro en concreto, 60% menos concreto. 60%, gran ahorro. Algo muy interesante también es material de excavación, que normalmente se bota, ¿no? Se termina siendo residuos.
con este tipo de diseño podemos poner material de excavación de nuevo en el suelo, entonces ahorro en logística. Y bueno, los temas que mencionábamos antes, ¿no? De seguridad y salud, solamente en lugar de necesitar 10 a 15 personas, solo necesitamos unas 3 personas, 3, 4 personas dentro del proyecto. Entonces, reducción de personal que reduce riesgos, pero obviamente directamente los costos, ¿no? Genial, wow, me parece muy interesante las cifras que has mencionado y claramente, o sea, si logramos tener esos ahorros de 30% a nivel de concreto un 60% y demás, cobra sentido pensarle, ¿no? Darle una mirada y como tú lo mencionabas en las preguntas anteriores, si bien al inicio es costoso, y yo creo que como cualquier metodología, cualquier cosa que se va a implementar, siempre va a costar en la primera parte, lo importante es que acá tenemos que ver a futuro, ¿no? Una visión a largo plazo, de acá a unos 10, 15 años, o tal vez un poco menos, un poco más, dependerá del modelo de negocio de la empresa que está detrás, pero la intención es esa, ¿no? Entonces, si nos pensamos solamente en el corto plazo, seguramente va a ser una inversión que va a estar costosa, pero si es a largo plazo, que ya lo está comentando Fernando, un agente tangible que día a día ofrece sus servicios, pues se puede lograr grandes cosas. Yendo a otra consulta, ¿y cuál es la perspectiva futura de tu compañía, Fernando? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cómo se quieren posicionar a futuro? ¿Qué nos puedes comentar ahí? Bueno, nuestro objetivo es cambiar la industria de construcción, es revolucionar la industria de construcción y tenemos como principal objetivo hacerla sostenible, ¿no? Hacer que la industria de construcción sea sostenible. ¿Por qué? Porque sostenible no solo habla de temas ambientales, pero también de eficiencias, de productividad. Entonces, nosotros creemos que en el futuro, si es que queremos seguir existiendo como planeta y mantener ese crecimiento que existe en la construcción, infraestructura, de viviendas, de distintos tipos de estructuras a nivel mundial, tenemos que buscar una forma de hacer que sea sostenible. Impresión 3D, robótica, materiales son las herramientas, los vehículos que estamos utilizando para llegar ahí. Y lo que de alguna manera, si queremos de alguna manera ver el futuro, yo creo que vamos a hablar de zonas de construcción totalmente automatizadas. Van a haber el mínimo de personal, de obreros, por ejemplo, trabajando de forma manual. Esto está muy conectado al hecho de que van a ser zonas de construcción seguras, casi sin accidentes. También gran automatización por la parte de prefabricados, ¿no? Esto es algo que ya está creciendo mucho, pero si de alguna manera se puede utilizar la robótica para construir fuera del sitio y simplemente ensamblar, es algo que va a ser muy, muy interesante en el futuro, ¿no? Entonces, nosotros queremos ser tal vez la fuerza principal o la empresa principal que lidere esta automatización. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Genial. Y bueno, ya yendo un poco a la parte final, y de todas maneras quería consultarte, ¿en qué lugares operan? Ya comentaste que trabajas en múltiples países y más, están colaborando con muchas empresas, pero actualmente, si yo quiero contratar los servicios de ustedes, ¿dónde los podemos contactar? ¿Dónde tiene su área de influencia más fuerte? Sí, bueno, nosotros estamos basados en Helsinki, en Finlandia, donde tenemos nuestro centro de investigación y desarrollo. Pero estamos trabajando con empresas de todo el mundo. La demanda por este tipo de servicios, este tipo de tecnología es global y nosotros no tenemos problemas en trabajar con empresas en Latinoamérica, como te comenté que ya estamos trabajando. En Europa de alguna manera es más fácil porque es donde nuestra empresa está ubicada. Pero podemos ofrecer nuestras mini fábricas a cualquier país del mundo, ¿no? Perfecto. Bueno, está muy interesante, pero por temas de tiempo lo vamos a dejar por ahí, no sin antes entrar a la sección que nosotros llamamos de reflexión. Así es que te voy a dar 2 preguntas que siempre compartimos a todos los invitados, y una de ellas es la siguiente. ¿Cómo Fernando de los Ríos sueña y se imagina la industria de la construcción dentro de 20 años? ¿Cómo te gustaría que sea la industria de la construcción, Fernando? En 20 años, la verdad, no, la verdad es difícil pensar cómo va a ser. Yo creo que una parte muy importante
un cambio que va a haber que es difícil ver ahora tal vez, pero que vamos a ver en 20 años es el tema de materiales, ¿no? El uso de materiales que van a ser tal vez totalmente distintos al concreto, al hormigón, al cemento, tal vez materiales inteligentes, obviamente reciclados, lo que comentaba antes, materiales que ahora tal vez no tienen un uso, ¿no? Pero eso va a estar muy conectado con el diseño también de estructuras, ¿no? Dos temas grandes son los materiales, ¿no? Materiales más sostenibles, materiales avanzados, pero esos también van a permitir el uso o la implementación de diseños optimizados, ¿no? Te daba el ejemplo antes de esta cimentación que hemos hecho, pero pensando tal vez en el futuro en edificios enteros o puentes que van a ser tal vez diseñados y producidos por robots, ¿no? Ahí es donde vamos a llegar, donde la actividad humana va a ser mínima y vamos a tener estructuras increíbles diseñadas y desarrolladas por sistemas robóticos, ¿no? Perfecto, perfecto. Qué gran visión y bueno, esperemos, te haré la consulta de cada 20 años si hemos llegado, ¿no? Vamos a ver. Bueno, otra de las preguntas es, ¿qué le puedes recomendar a todos los profesionales que nos están escuchando? Algo que te ha servido, algo que consideras que vale la pena recomendarlos, ¿qué les podrías transmitir a los que están escuchando el episodio de hoy? Sí, si estamos hablando de profesionales de la industria de construcción, yo diría que estén siempre abiertos a escuchar este tipo de nuevas tecnologías y soluciones, o que las recomienden a las personas dentro de sus empresas, que sean tal vez embajadores también de las distintas empresas, startups que están tratando de revolucionar esta industria, y ver siempre de forma, ¿cómo diría? De una forma de forma positiva, ¿no? Los cambios que pueden traer las tecnologías, la robótica, los materiales sostenibles dentro de esta industria que tanto queremos, ¿no? Y por último, para las startups como la nuestra, bueno, nosotros seguimos construyendo esa startup, pero si algo puedo compartir es simplemente que las empresas o que los emprendedores que sean persistentes, que tengan resiliencia. Esta es una industria muy conservadora y hay que seguir y molestar y contactar y enseñar para que las cosas sucedan. Entonces eso es algo muy importante si es que no solo hay que desarrollar una tecnología, pero es más importante convencer a las empresas de toda la industria para que la implementen y se expanda alrededor del mundo, ¿no? Perfecto, Fernando, me pareció muy interesante y como tú dices, sí, toca que las startups metidas en la industria, creo que hay un más camino que recorrer porque para otras, digamos, industrias como la fintech, la e-commerce y demás, es más fácil y más entendible lo que se hace porque igual cualquier persona igual hace compras, hace procesos y lo comprende, pero no todos están metidos en construcción. De hecho, como nos ha tocado pichar a nosotros mismos, le hablamos de construcción 4.0 y ahí como que es una barrera. ¿Y qué es eso? ¿De qué trata? ¿Por qué construcción? Entonces, yo ya me imagino con ustedes. Entonces sí es una barrera larga, pero toca seguirlo. Y yo creo que a futuro vamos a ver los resultados que contribuyamos a este impulso de mejorar la industria de la construcción. Bueno, para las personas que quieran contactar tus servicios, Fernando, o servicios de tu empresa, o por lo menos tener algunas consultas más, ¿dónde los pueden contactar? Que no sé si nos puedes dejar tu número de contacto o el lugar donde los pueden ubicar. Sí, pueden visitar nuestra página hyperionrobotics.com, o pueden enviar un correo a contact@hyperionrobotics.com, o te pueden contactar a ti, David, si tú les pasas mi contacto, no hay problema. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Ha sido una plática, creo, de muchísimo valor y espero que pueda inspirar a la futura generación pues, a meterse en más cosas y no solamente lo tradicional que vienen aprendiendo. No digo que no funcione, pero claramente hay que abrir la mente a nuevas oportunidades y a nuevas cosas que se están desarrollando que buscan contribuir al mundo de la construcción. Muchísimas gracias, Fernando, y que tengas un bonito día. Muchas gracias, David. Un abrazo. Okay.
Bueno, con eso hemos concluido la participación de Fernando Los Ríos. Creo que ha sido una plática de muchísimo valor. Así es que si no sabías nada de robótica y demás, los invito a que puedan seguir a su empresa, a su startup, que constantemente están desarrollando muchas soluciones, muchas investigaciones y además está difundiendo bastante en distintos podcasts y demás todo lo que viene realizando. Los invito a que puedan seguirlo, por favor, en su página que él ha dejado. Y la recomendación, como él lo decía, es, por favor, no seamos más conservadores. Tenemos que abrir más la mente. Si eres profesional que ya está en la industria, pues abre y empieza a investigar un poco más. Y si eres una nueva generación que se está formando, estás en la universidad, ponte a explorar un poco más y vas a encontrar múltiples oportunidades. Sé que al día de hoy todavía va a ser difícil que tú encuentres un robot en tu obra, si principalmente estás en Latinoamérica, pero esto tampoco va a suceder de acá a 20 años. Esto está más próximo de lo que imaginas y espero que tú seas un líder en este proceso de transformación, seas un agente que impulse estos cambios y no pues esperes que venga 30 años y alguien te obliga a utilizar los robots, sino más bien tú lideres esos cambios. Nos estamos escuchando en otras semanas. Chau, chau. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construedu, el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y en nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau.